Hola ideadores, hoy estoy aquí con estas dos botellas que son las que voy a decorar en la manualidad de hoy. Vamos a hacerle una decoración que hasta cierto punto es muy parecida, pero luego le voy a dar un pequeño detalle diferente y vais a ver qué diferentes quedan las dos. ¿Queréis ver lo que hago? ¡Vamos allá! Bueno ideadores, pues aquí estoy con estas dos botellas. Seguro que estas fiestas de Navidad habéis encontrado alguna botella o habéis vaciado alguna botella con una forma bonita. Pues hoy os traigo una manualidad para decorarlas y darles una segunda vida. Como os digo, vamos a hacer una decoración en inicio muy parecida, pero que luego se va a separar. Yo ya las tengo limpias y con todos los restos de cola y de todo quitado. Para eso ya sabéis que lo mejor es un algodón con acetona pura. O bueno, o por lo menos un quitasmaltes que sea rico en acetona. Y ahora yo les voy a dar color a toda la botella, entonces lo que voy a hacer es aplicar una imprimación. En este caso todoterreno, pero tiene que ser una imprimación que os sirva para cristal o para vidrio. La voy a aplicar con una esponjilla porque siempre se queda un poquito más de sustancia, de producto, y así solo le tengo que dar una capa, pero la podríais aplicar también con pincel. Ya sabéis que el acabado con pincel es un poquito distinto. Hola, si estás suscrito al canal, muchas gracias, me ayudas muchísimo. Y si no lo estás, hazlo ya, que es totalmente gratis. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse y con eso me ayudarás a seguir creciendo y hacer vídeos como este. ¡Gracias! Ya se ha secado la imprimación, aquí tengo mis botellas y como veis aquí tengo unos moldes, porque ahora las voy a decorar con pasta de modelado de secado al aire. Yo voy a utilizar esta pasta DAS, pero podéis usar la que más os guste. Podéis hacer esto ahora como lo voy a hacer yo, o primero pintar del color de fondo la botella y luego pegar la pasta modelada, lo que queráis, eso como más os guste. Ya sabéis que la pasta de modelado de secado al aire siempre hay que cerrarla muy bien, pero luego si se nos ha quedado un poquito seca, a veces se puede recuperar añadiéndole un poquito de agua o crema hidratante, tipo Nivea y esas. Entonces quiero hacer la cenefa de los girasoles, que me parece súper bonita, y los girasoles a mí son una flor que me flipa, me encantan. Vale, estoy viendo que le está costando un poquito salir porque, bueno, igual no he trabajado la pasta DAS todo lo que debería. Entonces lo que voy a hacer va a ser meter el molde con la pasta unos minutitos en el congelador. Ha estado 6 minutos en el congelador y ahora se desmolda un poquito mejor. De todas maneras, yo creí que este molde iba a funcionar mejor porque es nuevo. Si no os funciona muy bien el molde, lo que podéis hacer es echarle, antes de poner la pasta, polvos de talco o bien un poquito de aceite. Os digo que seguramente parte de la culpa sea mía, que no habré trabajado bien la pasta, pero bueno. Entonces ahora la voy a pegar aquí en la parte de abajo de la botella. Ya habéis visto que en la parte de arriba he puesto esta otra cenefa y en la parte de abajo voy a poner los girasoles. La pego con una cola blanca que tengáis buena.
No la cortéis muy justa porque luego este tipo de pasta siempre encoge un poco. Entonces, si la ponéis muy justa, luego se notará un hueco entre medias. Así. En la otra botella voy a hacer lo mismo. Tiene otra forma, pero bueno, haré lo mismo porque ya os digo que quiero enseñaros luego la diferencia entre hacer un detalle u otro, la diferencia que va a quedar en la botella. Para la parte frontal le voy a poner, como tengo un motivo de girasoles, pues le voy a poner uno de estos girasoles. Os recomiendo que si dejáis la botella que no está en horizontal, que está en vertical, la vigiléis de vez en cuando, porque puede, hasta que se seque la cola, igual se cae un poco la cenefa. Yo en cuanto le ponga el girasol ya la dejaré en horizontal a que seque. Y ahora tengo que esperar a que se seque bien toda la pasta. Ya os digo que voy a hacer lo mismo con la otra botella. Ya tengo seca mi botella, mis pastas, y ahora lo voy a pintar. Una de las botellas la voy a pintar entera con este blanco Sahara, todo, las figuras y la botella. Y la otra voy a pintar solo el fondo con el blanco Sahara y luego pintaré las figuras de porcelana con otro color. Mirad, ¿veis cómo se ha abierto aquí un poco? Y eso que lo había puesto a ras completamente, incluso un poquito montado. Siempre pierden un poquito de volumen, sí, de volumen, se encogen. Entonces nunca pongáis la junta en un sitio que sea la parte de adelante, donde se va a ver. Ponerlo en la parte de atrás o en un lateral. Ya tengo pintadas las dos botellas y ahora a esta de aquí que le he dejado en blanco los relieves los voy a pintar con esta pintura color plata antigua. ¿Qué os parece lo que estoy haciendo con estas botellas? Dímelo en comentarios. Déjame un dedito arriba si te está gustando y compárteme en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos si aún no me conocen. Eso me ayudará muchísimo a crecer. Muchas gracias. Pues mirad cómo van mis botellas. La diferencia de momento es patente. Simplemente la diferencia ha sido que aquí he pintado con color plata los relieves y aquí con el mismo color. Ahora las vamos a envejecer un poco, oscurecer un poco, que se va a notar sobre todo en esta de aquí. Lo vamos a hacer con una aguada con pintura chocolate negro o marrón chocolate. Un poquito de pintura a la que le voy a añadir agua para hacer una aguada. Las botellas las he barnizado ya, ¿vale? Con barniz mate en este caso, pero es importante barnizarlas porque así, aunque se vaya a quedar la aguada, no se va a quedar tantísimo, porque ya veréis, yo ahora lo que voy a hacer va a ser poner mi aguada por encima, sobre todo en los relieves, y con una toallita o un trapito húmedo o algo así voy a retirar el exceso. Entonces se va a quedar sobre todo en las zonas más profundas y me va a marcar así mucho más el relieve. Por eso es importante que lo hayáis barnizado antes para que no se quede demasiado, así. Lo justo. Lo voy a echar también por el resto de la botella, sobre todo con lo que me quede en la toallita, para que se quede un poco más oscurecido también y no se note tanto la diferencia. Pero donde tengo que incidir es en los relieves. Con la otra botella, con la que he pintado de plateado, lo voy a hacer también. Pero bueno, que no se va a notar tanto.
pero también lo voy a hacer pues para oscurecer un poco, sobre todo en las zonas donde está el borde del relieve con la botella, se va a notar más. En esta botella, como veis, no se va a notar tanto en lo que es el relieve, pero sí en el borde del relieve con la botella y en el fondo de la botella, que si la botella no va a estar tan clara. De manera que también creo que es importante hacerlo, aunque no... Bueno, si no lo queréis hacer, pues ya veis cómo queda, pero le da un toque envejecido que a mí me parece interesante. Y cuando se hayan secado las barnizaré. Les podríamos dar luego alguna pátina o algo así para resaltar más el relieve, sobre todo en esta. Pero yo creo que la voy a dejar así porque quiero algo muy sencillo. Como os digo, luego las barnizaré y ya estarán. Y así han quedado al final nuestras botellas. Como veis, con las mismas técnicas, simplemente cambiando el color con el que pintamos los relieves, han quedado dos botellas muy diferentes, pero a mí me gustan mucho las dos. Esta es como más rústica, más sencilla, y esta otra más elegante. Esta me recuerda a algunas botellas así súper elegantes que tienen los apliques metálicos ellas incorporados. ¿A vosotros cuál os gusta más? Ya veis que simplemente cambiando un pequeño detalle las cosas pueden ser súper diferentes. Aquí viene Freya a darles el visto bueno. ¿Te gusta? Nos vemos pronto, ideadores.